Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto y mucha alegría llegar hasta sus casas nuevamente. Agradecemos la sintonía. Esto se ha programado para el día sábado a las 4 de la tarde, que es cuando normalmente tenemos nuestros estudios, pero sea usted bienvenido cuando usted lo pueda ver. Siempre es un gusto acompañarnos. Es una transmisión de Iglesia Cristiana Visión de Femisco, y hoy estaba meditando que es un privilegio y un placer hacer estos estudios con una mentalidad del primer siglo y volviendo a las fuentes originales. Verdaderamente a mí me parece algo maravilloso el poder ser un estudiante de la verdad y no quedarnos con la tradición cristiana que se ha dejado tiempo a tiempo, sino volver a las fuentes. Así que yo lo felicito por sintonizarnos, recordarle que transmitimos esto en vivo en Facebook, si usted lo está viendo en Facebook, entonces lo sabe, pero también estamos en vivo en YouTube. Si usted lo está viendo en YouTube, que sepa que está en Facebook. Pero específicamente comentarle que en nuestro canal de YouTube usted puede encontrar todos los estudios anteriores de esta carta de Gálatas. Hoy vamos a compartir el estudio número 17. Y bueno, hoy veremos dos versículos porque iba a extenderme un poquito más. Veremos el versículo 19 y 20 del capítulo 3. Iba a extenderme un poco más, pero estoy viendo que el versículo 21 está muy cargado. Hay mucho que compartir ahí, entonces lo vamos a dejar para la parte 18. Como siempre, le invito a acompañarme en hacer una oración, pedir a nuestro Padre que sea Él quien nos abra el entendimiento, tanto a este servidor que tiene que ordenar ideas, como a usted, para que su espíritu nos abra, nos impulse, ponga esa hambre. Acompáñeme a orar. Bendito Dios, gracias por tanto, gracias por tu fidelidad y gracias por poner en nosotros el deseo de estudiar tu palabra. Como aprendíamos el domingo 15 en la iglesia, en la prédica, el ministerio de la palabra es la prioridad más alta que un hijo tuyo pudiera tener. Gracias por las personas que toman el reto de hacerlo. Te pido que nos abras el entendimiento, que podamos tener un tiempo claro, con matices claros, con instrucciones claras, con lecturas claras, con ejemplos claros. En el nombre de Jesús pedimos eso y te agradecemos porque sabemos que tú lo darás. Amén y amén. Muy bien, como siempre me gusta empezar con un resumen de lo que se vio en el estudio pasado. Recordarle que vimos del versículo 15 al versículo 18 de este mismo capítulo 3. Y bueno, en el estudio pasado veíamos cómo las promesas y la instrucción, lo que se le llama ley del Señor, bíblicamente hablando, Pablo dice que pueden coexistir juntas, ¿verdad? Esto es muy importante porque algunas personas piensan que si creen las promesas de Dios, la ley pelea con eso, la instrucción pelea con eso, pero Pablo nos aclaró que eso no es así. También recordar que Pablo hace una referencia muy clara a lo que en hebreo se lee como un brit y que se ha traducido como un pacto. Y en este pacto brit encontrábamos que la forma más correcta de interpretarlo era como un testamento. Un testamento es el beneficio de una persona hacia otra sin que la otra tenga que hacer algo más que recibirlo. Y eso es más o menos lo que Dios prometió a Abraham
Y por eso cuando se dice pacto, el pacto más o menos es un acuerdo entre dos personas. No refleja tanto la palabra brit, es mejor usar testamento o entenderlo, aunque usemos pacto, entenderlo como un testamento, es decir, el deseo, el juramento de Dios de bendecirnos porque Él quiere. Y por esa razón es que Él puso a dormir a Abraham, si usted recordará, en el juramento de las partes o en el pacto de las partes, valga la redundancia. Pero importante entonces entender la palabra brit o dietikis, que es la palabra que se usa en griego, como testamento, aunque se use pacto en las traducciones. Y vamos ahora a tomar la lectura del versículo 19. Estoy leyendo la Biblia de las Américas y dice así: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Y este versículo eh, importantísimo está aludiendo de alguna manera al versículo 17. Para este estudio y entonces para tener contexto, yo quiero invitarle a que me acompañe a leer el versículo 17. Lo que digo es esto: la instrucción que vino 430 años más tarde no invalida el pacto ratificado anteriormente por Jesús, por Dios, perdón, como para anular la promesa. Por eso es que en el versículo 19 entonces tiene que hacer la pregunta de qué va a pasar con la ley. Esa es la pregunta que queremos responder, pero es obvio que para responderla necesitamos saber literalmente qué fue lo que se preguntó, qué es lo que dice ahí, porque a veces encontramos que las traducciones para hacernos entender o para pensar que nosotros lo captemos agregan partes. Y por eso le puse una traducción literal. Entonces, ¿la ley qué? Si usted ve ahí, la versión de las Américas dice: ¿para qué fue dada la ley? Pero deja como la intención de qué sirve. Es un poquito falto de respeto. Lo que Pablo sí dijo es: entonces, ¿qué de la ley? ¿Verdad? ¿Qué de la ley? Si las promesas no son invalidadas, entonces, ¿qué papel toma la instrucción? Y luego dice el versículo 19, y lo leo literal. Y aquí le voy a dejar a usted tiempo para que lo asimile, pero a mí me impacta lo que aquí dice. Lo leo nuevamente. Entonces, la ley que para las transgresiones, y subrayo, por gracia, fue puesta en adelanto hasta que viniera la simiente prometida. Yo le puse ahí entre paréntesis Jesús, y fue ordenada por medio de mensajeros. Yo le puse entre paréntesis ángeles para que usted más o menos vaya captando lo que estoy tratando de decir, en manos de un mediador. Fue ordenada por medio de mensajeros en manos de un mediador. Muy bien, entonces está diciendo que de la Torá, pues la Torá fue puesta en adelanto, es decir, un adelanto de lo que vendría, que era la simiente prometida. Pero lo que a mí me impacta de este versículo es lo que ninguna versión se atreve a traducir, porque ahí está la palabra gracia, y lo resalto. Para las transgresiones, yo estoy traduciendo literalmente, por gracia fue puesta en adelanto. Pero ninguna versión lo traduce. Yo consulté varias versiones, de hecho hay una versión en inglés que se llama literal y que a veces sí sigue mucho la literalidad. Hasta esa versión omitió la palabra gracia, que aquí sí está presente. Entonces, a mí, más que importarme la teología que cualquier persona pudiera tener,
Me importa tener la teología de lo que Dios dijo, en este caso a través de Pablo. Y Dios a través de Pablo está diciendo que la instrucción, que la ley, pero específicamente refiriéndose a los procedimientos, porque ha venido hablando de las promesas. Les recuerdo, y lo hemos visto en estudios anteriores, la Torá del Señor, la ley del Señor, la instrucción del Señor, tiene dos grandes asuntos. Uno, los mandamientos o procedimientos les llamamos, porque es correcto hacerlo. Y el otro, las promesas o los hukim, que son las cosas que no cambian de parte de Dios. Y eso se recibe por la fidelidad de Dios. Entonces aquí está diciendo que los procedimientos fueron puestos en adelanto por gracia hasta que viniera Jesús. Eso no quiere decir tampoco que Jesús vino a quitarlos, como lo vimos en Mateo capítulo 5 y como lo veremos cuando lleguemos al capítulo 21, al versículo 21 en el siguiente estudio. Entonces, la Torá del Señor fue puesta como un adelanto de gracia hasta que viniera Jesús. Me impresiona entonces pensar que la ley, lo que todo mundo tilda de letra muerta, lo que en su mayoría el cristianismo desecha como algo presente en la fe, la Torá del Señor fue un adelanto de gracia hasta que llegara Jesús, porque cuando Jesús llegara, la promesa, la fidelidad de Dios por Jesús, la promesa del Espíritu Santo, vendría a ser una función que haría que esta función de los procedimientos tuviera la razón de haber sido puesta como en gracia. Me explico. Como ya dije, la ley tiene dos grandes asuntos. El primero es las promesas, que son la salvación, y el segundo es los procedimientos, que es la vida dentro de las promesas, la vida dentro de la salvación. El problema que Pablo está actuando aquí o que está enfrentando aquí es que muchos pensaban que por el cumplimiento de los procedimientos adquirían la salvación o por ser de una raza o de una religión farisaica, ellos entonces adquirían la salvación. Esa era una creencia farisea y es lo que Pablo está peleando en toda la carta. Los procedimientos, entonces, para que explicarme un poquito mejor, funcionan como un semáforo, ¿verdad? Es decir, en una intersección, en dos grandes avenidas, donde no se sabe quién lleva la vía, un semáforo que distribuya un tiempo para pasar para cada vía, es un acto de gracia, es un acto de misericordia y es algo que evita el caos. Entonces Dios en sus procedimientos nos dio, antes de que viniera Jesús, un semáforo para saber cuál era un rojo, cuál era un amarillo y cuál era un verde, qué se podía hacer, qué se debía hacer, qué no se debía hacer y, y cómo irse con cuidado, que esa es la función de un semáforo. Por lo tanto, recibir entonces la promesa al Espíritu Santo implica que ahora ya no soy daltónico. ¿Cómo así? Quiere decir que ahora cuando yo miro el semáforo, los procedimientos del Señor, sé identificar cuál es rojo, cuál es verde y entonces actuar de acorde. Antes de eso se vivía una especie de daltonismo espiritual en el cual la persona que no tenía al Espíritu Santo no sabía cómo comportarse. Pero ahora, el hecho de recibir al Espíritu Santo quiere decir que dentro de mí está la capacidad para detenerme, para hacer el alto cuando tenga que hacerlo y para avanzar cuando tengo que hacerlo. Pero la lógica se convirtió en que Jesús venía a quitar el semáforo.
No se puede pensar así, por lo menos no si nosotros interpretamos la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, con la intención en la cual fue escrita. Y esto llama mucho la atención porque se tiene la idea de que la ley y la gracia son dos cosas opuestas. Pablo, al decir lo que dice en este versículo 19, está afirmando que no es así, que la gracia fue puesta para las transgresiones hasta que viniera la simiente prometida, quien era Jesús, y que entonces la persona al recibir la promesa del Espíritu tendría dentro de sí la capacidad para vivir dentro de los procedimientos, dentro de los mandamientos, y ya no tendrían que pasarse el rojo adrede. Y eso, si usted lo puede comprobar, cómprese una Biblia con los números de Strong y cuando llegue al versículo 19, usted va a encontrar que hay una palabra allí. Le voy a decir cuál es la palabra, a ver, Haris me parece que es, em, sí, es la palabra Harim, Harim. Esa palabra quiere decir gracia, ¿verdad? La ley fue puesta como gracia para nosotros hasta que viniera la simiente, porque no teníamos la posibilidad, o no se tenía, porque nosotros vivimos después de Cristo, no se tenía la posibilidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Vamos a la siguiente cláusula que está en el versículo. Dice que la ley del Señor, la que fue puesta en gracia, la que fue dada en adelanto por gracia, fue puesta o fue entregada por medio de mensajeros espirituales. Entiendo que eh, allí le llaman, a ver, fue promulgada mediante ángeles, dice, mediante ángeles. Y quiero hablar un poquito de los ángeles porque a veces se tiene una idea un poquito em, fuera de la realidad de qué es un ángel. Y aunque esta no es una clase, quiero decir que la palabra para ángel que debemos de trasladar del hebreo es la palabra malaj. Y malaj se refiere a cualquier mensajero que trae una carga de parte de Dios. Por eso los profetas fueron llamados también malaj. Eh, pero si una piedra traía un mensaje para el Señor, también fue llamado malaj. Y por eso quizás es más correcto traducirlo como mensajeros. Ahora, no quiero decir que no haya seres espirituales, porque sí los hay. Hay seres espirituales y yo le pongo el ejemplo de los tres seres espirituales que cuando Abraham fue circuncidado bajaron a platicar con él. Pero estos seres espirituales tenían cuerpo, solo que es como Pablo dice en 1 Corintios, un cuerpo espiritual, es decir, incorruptible. Y por eso los vemos hablar con Abraham, los vemos interactuar con Abraham, los vemos comer con Abraham. Y porque a veces se tiene la idea de como que los ángeles son algo muy desconocido y yo no pretendo dar una clase de angeología ahorita, pero estos mensajeros del Señor son seres corpóreos. Lo único es que son con un cuerpo espiritual y que a veces comen, a veces, pero no necesitan comer. A veces son visibles, pueden no ser visibles. Y estoy seguro que muchos de nosotros, como dice la Escritura, hemos hospedado ángeles y no nos hemos enterado. Luego dice que fue entregada por estos mensajeros en manos de un mediador. Y esta palabra en griego es mesites, un mesites. Y aquí tenemos que también decir algo.
no existía en la cultura rabínica la figura de un mesites, un mediador. De hecho, los rabinos del primer siglo o de esta época, quizás un poquito antes, toman este concepto griego, esta es una aportación del griego, y dicen un mediador y toman la palabra mesites y crea la palabra hebrea meison. Y este Mason era una figura muy, muy interesante, más que alguien que mediaba en un conflicto, era una persona que asumía sobre sí mismo toda la responsabilidad y las consecuencias de la parte para solventar a dos partes en conflicto. Por ejemplo, venía una persona, vamos a suponer que había habido un daño a una casa. Entonces venía el afectado y decía, yo quiero tanto. Y el otro decía, no puede ser, eso vale mucho menos. ¿Qué hacían? Llamaban a un mesites y el mesites entonces era el declarado, un mesites que era la persona que venía y decía, yo voy a garantizar el pago. No existe una figura hoy en día para esto, pero en el antiguo tiempo habían mediadores que se encargaban de esto de parte de la cultura y ellos venían, tomaban la responsabilidad de decir, no, el daño es tanto como una especie de perito y ellos venían y decían, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y así de alguna manera se conciliaban las partes. Ahora, vamos a ver que la obra de nuestro Mesites es impresionante porque él, cuando se pone a mediar entre Dios y los hombres, él establece que la humanidad no le puede pagar a Dios y entonces es que él ofrece su cuerpo, el cuerpo de Dios venido aquí, y lo entrega por nosotros muriendo en el madero. Eso es eh, otra figura que yo pudiera tomar y decir a Jesús, solo exaltación, solo adoración por lo que Él hizo y cómo lo dice. Y cómo lo hizo. Ahora bien, en el fariseísmo del siglo primero, de alguna manera eso ha llegado hasta el rabinato de hoy, el mediador era Moisés. De hecho, se basan en una historia un poquito fabulesca de que Moisés se tuvo que ir al cielo a robar las tablas y por eso él es el mediador. De hecho, hasta el día de hoy se piensa eso, ¿verdad? Pero es en este punto en donde el Evangelio, que fue escrito por mentes judías, probablemente con mentalidad, con una forma de pensamiento judía, eh, si el rabinato se abriera a esto, sería una gran bendición para ellos porque eh, trae una aportación que debemos entender desde su perspectiva original. Y para ello invitarle a ir a Primera Carta de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera de Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios. Eso es claro. Está hablando de que hay un único Dios, no hay más dioses. También, pero a mí lo que me gustaría ver es que en el original no hay un y también, sino dice hay un solo Dios. También, como queriendo decir ese Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Es decir, ya el versículo está dando a entender que Dios y el mediador son el mismo y es de entre Dios y los hombres. Y luego dice quién es. Jesucristo, hombre. El Evangelio enseña y señala que el mediador entre la deidad que está reclamando la justicia
Y la humanidad es otro mismo que Dios, nuestro Señor, su majestad, el Señor Jesús, quien era el único que podía lograr una reconciliación en su cuerpo por nosotros. Ya veremos cómo va a ser. ¿Qué está diciendo el Evangelio? Un hombre no puede ser mediador. Y esto es un aporte a la fe, aunque no se quiera ver. Para nosotros desde la perspectiva cristiana quizás es un poquito más fácil verla, pero llegamos ahí tal vez más por convicción que por instrucción. Y yo quiero profundizar en llegar ahí con instrucción también. Entonces leamos el versículo, volviendo a Gálatas, el versículo 20. Gálatas 3:20. Ahora bien, un mediador no es de una, ya que Dios es uno solo. Y ahí entre paréntesis yo le puse lo que no está en el original, pero que esta versión lo pone. Entonces lo leo completo. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Entonces estamos entendiendo que para que la figura funcione correctamente, Moisés no puede ser un mediador. ¿Por qué? Porque no puede representar a Dios. Él solo puede representar a los hombres. La pregunta es, ¿cómo hizo entonces Jesús para representar a la humanidad si él era Dios? Esto encierra un misterio muy interesante. Y entonces yo quiero auxiliarme de otras dos escritos. Uno está en Hebreos y Hebreos lo toma de Salmos. Vamos a leer ambos y vamos a adentrarnos un poquito en este tema. Y dice el capítulo 2 de Hebreos. Bueno, antes le genero un poquito de contexto. El capítulo 2 de Hebreos genera nuevamente la cita de la entrega de la instrucción de Dios, ¿verdad? Ahora sabemos que el mediador, aunque Moisés lo está recibiendo aquí, Moisés su función es recibirla, pero mediar, la función del mediador no es de Moisés, es de Jesucristo, es de Jesús el Mesías. Y entonces el capítulo 2 de Hebreos llega a describir que la instrucción generaba un castigo a la desobediencia. Y como ya vimos, esto era gracia, es decir, al saber que el castigo venía, la persona interpretaba que no estaba atendiendo el semáforo. Por lo tanto, estoy parafraseando, era mucho más peligroso tener la salvación de Jesús en poco, que es la gracia completa, que el adelanto de gracia. La salvación, es decir, su acto de mediar entre Dios y nosotros, es lo que quiere decir en este contexto. Tomamos la lectura entonces en el versículo 6. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo de hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria, honor y le has puesto sobre las obras de sus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Y luego dice, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Y entonces cualquier persona pensaría en el hombre. Pero lo que Pablo está haciendo, está citando un salmo con un contenido intelectual impresionante si lo podemos leer desde una mente hebrea. Entonces vamos al Salmo 8. Mientras usted lo busca, déjeme darle un consejo. Como humanos estamos tentados a leer los salmos especialmente en función de nosotros. La Biblia estamos tentados a leerla en función de nosotros, lo que Dios nos quiere decir, y eso está muy bien, creo que eso está muy bien. Pero si usted agrega antes de lo que la Biblia dice con respecto de usted, lo que la Biblia está diciendo con respecto de Jesús, usted se va a hacer una bendición más allá de lo que se puede imaginar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo muchas veces que la instrucción y los salmos tenían todas las referencias con respecto de él. El problema es que no las vemos. Y hoy
vamos a leer un poquito de esto. Entonces, cuando lea la escritura, busque a Jesús en ella. Esa es la bendición más grande. Si después hay alguna palabra en donde Dios le dé algo que lo bendiga o que lo saque adelante, eso es maravilloso. Pero el hecho de entender quién es Jesús y lo que Él vino a hacer por usted no tiene comparación con recibir cualquier otra cosa. Vamos a leer el Salmo 8, versículo 4. En castellano dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Hay una diferencia en los salmos, en hebreo va un versículo más adelante. Entonces el versículo 5 le va a aparecer ahí en hebreo, está apareciendo ahorita ahí en hebreo, es el versículo 4 que acabamos de leer. Y yo quiero hacer una explicación de una traducción literal. Lo primero que dice ahí es ma enosh, ma enosh. Eso quiere decir, ¿qué es el enosh? Lo traducen hombre. Enosh sí quiere decir hombre y viene de una raíz, la raíz anash, que quiere decir debilidad. Entonces está hablando del hombre como un ser limitado. Sin embargo, si usted lee cuidadosamente, ahí no dice quién es el Enosh, ahí dice qué es el Enosh. Por lo tanto, debemos de poner atención que esto no es sino que un concepto teológico que la escritura está dando. No es quién. La escritura preguntó, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto del Enosh? ¿Verdad? Esto del Enosh. Y el Enosh entonces es una referencia a la función de Jesús, a la reducción de la honra de Dios que vimos en algún momento, creo que fue en Filipenses capítulo 2, donde Dios se disminuyó a sí mismo y tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, hasta tener una muerte y la muerte más humillante, la muerte de la cruz. Entonces, el Enosh es esa disminución y nos recuerda, por ejemplo, a lo que dice Isaías 53, varón desechado, despreciado, no lo tuvimos por alto, lo vimos como abatido de Dios. Ese es el Enosh. Entonces, Enosh es un concepto mesiánico, profético con respecto de Jesús. Sigamos traduciendo. Dice, Ki tiskerenu. Y eso quiere decir para que nos acordemos de él. Y luego dice, Uben Adam, y el hijo del hombre. Pero aquí está siendo conjugado por la misma pregunta. ¿Qué es el Enosh? Para que nos acordemos de él. ¿Y qué es el Ben Adam, el hijo del hombre? Pero si usted recuerda, entonces, cómo Jesús se autodefinió muchas veces, él se llamó a sí mismo el hijo del hombre. Yo siempre pensé, ¿por qué se llamó a él el hijo del hombre si él no fue hijo de ningún hombre? No fue hijo de José. Porque era un título mesiánico profético que estaba hablado de él. Y él, mis queridos hermanos, vino a cumplir lo que estaba escrito de él en el rollo. Por eso Jesús no convirtió las piedras que Satanás quería que convirtiera en pan, hubiera sido más fácil, pero eso no estaba escrito que él viniera a hacer. Estaba escrito que él viniera a ser el Hijo del Hombre y por eso él toma ese título. Ahora, en la literatura cercana al primer siglo, especialmente en la literatura del Zohar, y aquí hago un pequeño paréntesis, el Zohar es un escrito del siglo II que recoge muchos de los términos teológicos. Lamentablemente, una facción del judaísmo que se llama el cabalismo se la ha adueñado como la Biblia del cabalismo. Y digo lamentablemente porque lo que es un comentario a la instrucción, es un comentario lateral que esclarece los conceptos que están vertidos en el Nuevo Testamento.
Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, que el Hijo del Hombre se refiere a el heredero de Dios o el poseedor de los derechos de herencia, de la herencia de Dios. Eso quería decir él cuando se autodominó a él como el Hijo del Hombre. Era un título de la época teológico, donde él está diciendo yo soy el heredero en el sentido de poseer los derechos de la herencia de Dios, o bien el portador de los atributos de Dios. Esa es la otra palabra la otra definición del Ben Adam. Y luego dice, seguimos traduciendo, ki tif kedenu. Y eso quiere decir para que nos visites con él. Entonces, recapitulo en el versículo 5 en hebreo. ¿Qué es el Enosh? Para que nos acordemos de él. ¿Y qué es el hijo del Adán, el Ben Adán? Para que nos visites con él. Está hablando de Dios en su versión de mediador, de viniendo a pagar el precio. Y entonces ahora el 6 dice, que es el 5 en castellano, dice, lo voy a leer en castellano. Aquí vamos a ver, permítame un segundito porque no estaba, a ver, Salmo 8, porque es muy importante señalar lo que voy a señalar. Dice, la Biblia de las Américas, dice, sin embargo, lo has hecho en pasado un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria en presente y majestad. Pero en hebreo, por eso es importante conocer la fuente, en hebreo no dice así. En hebreo dice, tú lo reducirás. Está hablando de la figura de lo desconocido de Dios. Tú lo reducirás al Ben Adam, al Enosh, es decir, al cuerpo de Dios, harás que se reduzca. Está en futuro. Tú lo reducirás, le disminuirás su honra. Él va a tomar una forma de siervo. El Salmo 8 es una profecía mesiánica de lo que iba a pasar con nuestro Señor, su majestad, el Mesías, de cómo Él se iba a reducir en el futuro. Y dice un poco con relación a los ángeles. Pero luego dice, y con decoro, es decir, adorno, lo coronarás. Versículo 7. Nuevamente aquí es el versículo en hebreo, el 6 en castellano, en la Biblia castellana. Y dice, el 6 dice, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Pero en hebreo dice, harás en futuro que tenga dominio sobre la obra de tus manos. No está hablando de la humanidad. Nosotros nunca hemos señoreado como a este nivel. Esto es una profecía de Jesús. Harás que tenga dominio sobre la obra de tus manos. Y luego dice, todo lo sujetarás debajo de sus pies. Y si usted regresa conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 8, así dice, todo lo sujetarás bajo sus pies. Pero el versículo termina diciendo, porque al sujetarlo todo a él, no dejó a nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún que todas las cosas estén sujetas a él. Ahora, quédese un ratito conmigo aquí. No se me vaya a perder porque esto es muy importante. Jesús, cuando se escribe Hebreos, ya había venido. Ya había venido. Y por eso el escritor dice, el Salmo ya se cumplió, ya vino. Y en el Salmo estaba dicho que tú ibas a sujetar todas las cosas a sus pies. En futuro, no en pasado como nos lo han traducido. Y termina diciendo, pero aún no vemos todas las cosas sujetas a Él. Por eso vemos que la escritura es perfecta y sí está en futuro en Salmos. Dios se disminuyó. Y en la teología antigua, esto se conoce como el Enosh, como el Ben Adam. El mediador entre Dios y los hombres es el Mesías, ningún otro hombre, en su versión disminuida. Por eso él puede representar a ambas partes. La diferencia con cualquier otro mediador o mesites es que este mediador, él mismo asumió el costo de nuestra redención, sabiendo que usted y yo
no lo podríamos pagar. Por eso, ahora leamos Timoteo, el versículo que ya leímos, primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios, es decir, el mediador entre Dios y los hombres. Hay que leerlo así, porque hay un solo Dios, el mediador entre Dios, lo entendible de Dios y los hombres que aman. Inentendible de Dios, perdón, la insondable riqueza de las maravillas de Dios que nosotros no entendemos, entre eso de Dios y los hombres. ¿Y quién es? El Mesías Jesús Enosh, en referencia al Salmo 8. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Eso es lo que Pablo señala desde el versículo 19, cuando él dijo, ¿para qué la ley? Para las transgresiones, por gracia fue puesta en adelanto, perdón, hasta que viniera la simiente prometida y fue ordenada por medio de mensajeros en manos de nuestro mediador. La ley, la instrucción del Señor es de Jesús. Si no vemos que la ley es de Jesús, entonces estamos cayendo en un terreno muy peligroso de pensar que Dios y Jesús son otra cosa distinta. Sin embargo, Dios, el mediador, se disminuyó para poder mediar entre Él mismo y nosotros, y la ley fue un adelanto de gracia. Espero que estos estudios estén de alguna manera retándolo. Espero que usted pueda estudiar con nosotros y que de alguna manera pueda empezar a atesorar esto y leer la Biblia con un lente que no sea antisemita, con un lente que no sea anti la ley del Señor, porque nos perdemos de mucho. Esto ha sido el Pastor Vladi, le agradezco su sintonía y si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Permítame cerrar con una oración. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tanta gracia. Bendigo tu nombre y te pido que tú sigas sabiendo el entendimiento de cada uno de nosotros. En tu nombre, amén y amén. Hasta la próxima. Bendiciones.